entender nosotros en la región sobre el tema de preparación y respuesta? ¿Cómo usted ve? Que es un tema que me apasiona 100% a mí. Bueno, tú acabas de dar digamos, la pauta para responder esa pregunta, que es el escuchar la ciudad, o escuchar la ciudad o escuchar el territorio que tú como organismo de protección tienes que proteger. Es decir, el problema es que por alguna razón, y bueno, por alguna razón, ¿no? Tú lo dijiste hace un momento, hemos venido enfocados 100% en el tema de respuesta. Lo que necesitamos es vehículos, lo que necesitamos es gente, lo que necesitamos es equipo de rescate, pero nunca nos sentamos a analizar de dónde proviene el problema que nos hace sacar vehículos, sacar equipos, sacar gente, por qué suceden las cosas que suceden y por lo tanto consideramos que con equipo, recursos y mucha gente vamos a resolver el problema. Y no nos damos cuenta, por ejemplo, que por más equipo que tengamos, por más rescatistas que tengamos, por más vehículos que tengamos, si se nos cae un puente, de nada nos sirve todo eso que de lo cuales podemos estar hablando. Entonces, el punto que el concepto de preparación tiene que estar vinculado a un proceso de gestión, es decir, de gestión de información además, que es una de las cosas que poco hemos hecho a través del tiempo. Hemos comprado muchos carros, hemos comprado muchos equipos, la última tecnología en equipo, hemos entrenado a nuestra gente en los cursos o en las habilidades y destrezas de primera línea, pero no nos hemos preparado para trabajar con información, para poder prever qué y en qué me tengo que preparar. Nos preparamos para los eventos, es decir, nuestra misión es prepararnos para los eventos que ocurren en una ciudad, pero jamás prepararnos para atender la ciudad donde ocurren eventos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una ciudad que está en montaña que una ciudad que está a orilla del mar, que una ciudad que está adyacente a un aeropuerto o que una ciudad que está en una zona árida o un desierto. Entonces, sin embargo, si buscamos la concepción, por dar un punto, de bomberos en una ciudad de montaña, en una ciudad de mar o a la orilla del mar o en una ciudad de desierto, nos damos cuenta que las consideraciones son las mismas. Vehículo de extinción, muchas mangueras, muchos equipos para penetrar, muchos equipos, pero el resto de las cosas que son parte de ese espacio geográfico no las consideramos. Hablamos de los grupos, ¿cómo se llama? Hablamos a lo mejor de materiales peligrosos, pero hablamos de materiales peligrosos solo para atenderlo, pero no para desecharlo. O sea, atendemos el evento con materiales peligrosos, pero ¿y después qué hacemos con el material recuperado o con el material aliviado? Nos lo llevamos para la casa. No, que a mí me pasó. A mí me pasó en el 2016, en el terremoto de Ecuador, que yo estuve allá respondiendo con el equipo UNDA de Naciones Unidas, y me tocó, cuando vamos a una evaluación, ok, encontramos material peligroso, producto de una industria, a donde, o sea, muy bonita la respuesta, muy organizada, pero ¿a dónde lo vamos a llevar? Al mismo vertedero donde estamos botando los escombros normales, tan sencillo como eso, a ese mismo lugar y al vertedero público. Estamos en la misma problemática que estábamos mirando. Ya, evidentemente, y eso es por nada más el pensamiento de respuesta, de respondedor. Que pero es un de tema. respondedor sin analizar lo Sí, que sí, la sin ciudad análisis. es, sin ningún Sí, análisis. sin análisis, como sin ningún problema. Por ejemplo, todavía hoy en día pensamos que quizá una ciudad en la montaña o una ciudad en el llano, que en teoría deben de ser diferentes, pero ya hoy el crecimiento urbano está igual en la ciudad
que en la montaña. Ahí tú tienes tu generadora de GLP, todo un tema. Entonces, sin embargo, tenemos todavía la mentalidad de responder y no analizamos esa parte que debe ser el enfoque de la preparación. O sea, sin duda. Es que fíjate, además que tenemos una falla, digamos que originaria de todo esto, que pensamos siempre en el evento, ni siquiera pensamos en el hombre que tiene que trabajar ese elemento. Es decir, tú tienes un hombre que se enfrenta a un material peligroso, pero ese hombre se enfrentó, hizo lo que tenía que hacer. No importa si lo hizo bien, no importa. Pero ese hombre luego no es evaluado, no es seguido en su salud, no es manejado en el seguimiento de su familia, y él se va para su casa después de haber hecho lo que tiene que hacer. Que no pasó nada. Sí, no pasó nada. Y ahí están los números. Si usted revisa los números de bomberos con cáncer, que ya hay estudios sobre ese tema. Se pierde. Entonces, ese es el cuento que nunca consideramos. Que siempre cuando hablamos de preparación, nos preparamos para atender el evento, más nada. O sea, cúnchale, tantos carros de extinción, tantas mangueras, pero no consideramos que el agua esté continua durante mucho tiempo, que haya un sistema adecuado logístico, que haya un sistema médico para el personal que está atendiendo, que haya los recursos necesarios para poder manejar el tema. Entonces, el cuento de preparación, que es el gran error a mi forma de ver que estamos teniendo, que siempre hablamos de preparación, pero siempre hablamos de preparación para atender el evento y no para atender a la ciudad, entendiendo que nosotros como respondedores somos parte de esa ciudad, que tenemos familia, que también están dentro de esa ciudad y que tenemos que velar por esa familia. Pero eso no está dentro de la ecuación que manejamos. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi equipo y le dije, tráiganme su plan de emergencia para ahora para la temporada ciclónica. Dice, es un pequeño ejercicio, plan de emergencia familiar. Y me trajeron, digo yo, no, pero un momentico. El plan de emergencia familiar para un ciudadano común no es el de un respondedor, porque usted no va a estar en su casa. Usted va a estar trabajando en este momento que quizás pueda quedar incomunicado. O sea, por eso mismo, como usted dice, no nos hemos preocupado ni siquiera por nuestro personal en ir preparando y organizándole ese tema. Yo creo que la preparación y respuesta es un tema que hay que sentarse a analizarlo muy profundamente, porque definitivamente es algo que sencillamente lo estamos viendo de forma superficial, es de sede, por llamarla de alguna forma, estación de bomberos, estación de Cruz Roja, no importa, esto, el evento, y nos regresamos. Esa es la preparación. ¿Qué necesitamos para ir a pagar o atender y regresar? Nosotros no somos importantes, nuestra sede no es importante, donde tenemos nuestros equipos no es importante, la logística para nosotros poder operar dentro de unas condiciones extremas son importantes, sencillamente tener el carro que nos lleve y nos traiga. Incluso en este concepto malentendido de preparación, hasta involucramos al voluntariado, pero al voluntariado sin ningún tipo de protección de ese voluntariado. Ese voluntariado ni siquiera somos, en muchos casos, no sé si hoy en día está mejorado, pero en muchos casos ni siquiera de llamarlo al trabajo para que en su trabajo sepan de que está en una labor de ciudad, en una labor de ciudadanía. Es un problema mundial. Sí, yo creo que es un problema mundial. Y yo he caído un poquito fuerte en algún momento porque ya en el 2024 el uso del voluntario en una respuesta de emergencia esa debe ser analizado. El nivel de compromiso con esa persona, el nivel de compromiso no solamente social, sino también hasta familiar. Si a esa persona le pasa algo o la respuesta a un desastre es una responsabilidad de Estado, en cualquier constitución de cualquier parte del mundo
estoy seguro que dice que el Estado es responsable de la seguridad de sus sin ciudadanos. duda, Entonces, sin duda. eso, bien, en su época quizás, y yo fui parte de eso, Pero ya hoy no. de lo que nos creíamos los héroes sin capa, que esa es otra teoría que a veces discuto cuando yo digo que dicen son héroes sin capa. Eso es un tema que psicológicamente hay que sacarlo. Aquí no hay héroes. O sea, que esto no es con capa. Capa de bombero para no coger la temperatura, simple y sencillamente. Pero operar en alto riesgo, un error cuesta vida. Pero Entonces, todos esos son detalles. Fíjate, Edwin, lo interesante de eso que tú estás diciendo, que me he dado cuenta que gran parte en nuestro medio, que gran parte, si yo te hago una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es el sueño de un arquitecto, por ejemplo? El sueño de un arquitecto es hacer una obra que quede reconocida. El sueño de un escritor, escribir una obra, un libro, el sueño de un ingeniero, desarrollar un puente que sea reconocido. ¿Cuál es el sueño de un rescatista o de un respondedor? Mira, de hecho, a los rescatistas y a los respondedores que reconocemos, los recordamos por morirse. Sí. No porque se haya hecho una obra que sea significativa, sino porque se murieron dentro de un evento que está ahí. Y nos sentimos orgullosos porque reconocemos digamos, ese acto de heroísmo que hizo esa persona. Y creo que estamos equivocados en ese sentido. Porque yo creo que usted dijo algo ahí, porque que ahí yo creo que hay sueño y pesadilla. Es una combinación. Y mira que ven una pesadilla y creen que es un sueño y es una pesadilla. correcto. Obviamente, y yo creo que todo niño en algún momento soñó con ser un bombero, un policía, en algún momento un carrito de bombero, que ese era su juguete. Y hoy en día todavía pueden ver un vehículo de bombero como un juguete. Entonces, sin embargo, es una pesadilla enfrentar cualquier elemento de esto. Y estamos hablando de eventos quizás tipificados menores, no estamos hablando todavía de un desastre. El COVID, el COVID colapsó todos los sistemas. Nos quitó los pantalones a todos. A todos. Siempre nosotros hemos planificado al peor escenario, pero llegó el catastrófico, el que no habíamos pensado nunca. O sea, porque si el que me diga a mí antes del 2020 que el mundo se iba a cerrar, no. Pues sí, mentirosos, hablador. Pues. Así es, así es. Y fíjate que este bichito tan chiquito y nos agarró con los pantalones abajo a todos. Sí, fue la luz. Tuvimos un fallo con ese mismo tema, mira ese mismo tema, la energía eléctrica y eso que tenemos de todo aquí y entra dentro de la cosa que estamos hablando de los desastres, de que por poner un ejemplo, las instalaciones críticas, que sí o sí tienen, que no tiene que venir el terremoto a una ciudad, puede suceder en otra ciudad. Cómo esos efectos cascada hoy en día de los sistemas eléctricos pueden colapsar y nosotros no estar preparados. Yo recuerdo que en Puerto Rico, cuando el huracán María, cuando logré hablar con alguien de manejo de emergencia allá, me dijo, Olivares, imagínate que me acosté en el 2017 y me levanté en 1940. El sistema eléctrico totalmente fallado. Pero, en fin, el tema de la preparación, como usted dice, viene un tema candente que ha estado trabajando. Hay que profundizar, definitivamente hay que profundizarlo y no verlo simple y llanamente como el despacho sino sencillamente la logística integral, la funcionabilidad integral que tiene que haber en el Estado para lograr que eso funcione. Sí, y que hoy en día quizá inclusive los organismos internacionales que tienen responsabilidad o que han asumido roles en la respuesta, creo que también, y creo que Haití, Turquía, terremoto de Chile, los incendios de Chile, llevan a que nos sentemos y analicemos esa preparación, esa respuesta regional y el fortalecimiento nacional, que ese es otro tema. Ese es otro tema que quizá a veces queremos prepararnos para responder a otro país
sin embargo, nuestra preparación nacional está limitada. Fíjate, eso que tú estás diciendo, si tú me permites, tengo tiempo como para presentarte una Sí, transparencia. claro, claro. Bueno, fíjate, yo creo que una de las grandes cosas que están presentes es que siempre hablamos de capacidad. Hablo de capacidad para hacer respuesta internacional. Hablo de, ¿cómo se llama? De cómo manejarme en el tema, pero a veces no nos damos cuenta de lo que hay que entender en ese sentido y de cómo y de lo que significa el tema de prepararnos en esa línea de gestión en la cual estamos tratando de darnos un chance, ¿no? Entonces, Mira tu déjame WhatsApp. ver aquí, ventanas, pantalla, ventanas, aquí está. Espérate un segundo. Fíjate, el tema de la, no sé si la estás viendo. Veo que se va a subir ahora, sí. Ok, Ahí se fue. ok. Fíjate, ahí yo siento que el tema de capacidades, cuando hablamos de capacidades, estamos hablando no tan solo de tener a un equipo entrenado, estamos hablando de simplemente dar cursos. No estamos hablando de una ecuación que tiene que ver con el equipo humano, ciertamente, pero tiene también con el lugar donde trabajas, donde es tu responsabilidad fundamental, la formación, obviamente, la gobernanza, la tecnología y la innovación. Esa No estoy viendo ecuación, la presentación ahí, yo. ¿no la estás viendo? No, ahora no. Ahorita sí abrió, pero ahora no la veo. Pero obviamente la explicación es entendible. Ok, pero la estás viendo ahora. No, tampoco. Ah, carajo. Déjame ver otra vez si es que no se compartió. Ventana. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, Sí. es una ecuación completa, donde cada uno de esos espacios tiene una razón y tiene un elemento que en conjunto va a traer como consecuencia capacidades. Pero porque tú tengas a una persona que, digamos, desde el punto de vista de habilidades y destreza, te pueda generar una condición determinada, no significa que tú tienes capacidades, porque a lo mejor esa persona se te enferma y no tienes cómo atenderlo, no tienes cómo apoyarlo. A esa persona tú te lo llevas fuera de tu país y estás generándole un problema a la familia. Entonces, Claro. el problema más allá del simple, a ver, del simple hecho de tener gente preparada, requiere de que esté acompañada de su hábitat, que esté acompañada de la formación, de la gobernanza institucional, de una tecnología y de una innovación que le permita desarrollar la capacidad que tiene, pero no simple y llanamente de el hombre solo es capaz de. Entonces, esa es parte de la gran realidad, que es parte de lo que hablábamos de preparación. Pues. Mira, yo, por ejemplo, países como el nuestro, como República Dominicana, y yo siempre digo, nosotros somos una isla en el centro del Caribe, eh, que somos vulnerables a la temporada de huracanes del Atlántico. Tenemos 14 fallas sísmicas en todo nuestro territorio. Hemos tenido el terremoto más grande de la región en 1946 que nos generó un tsunami. Después tuvimos el terremoto de Haití, que aunque Haití es un país diferente, está en la misma isla. Así es. Y por condición también geográfica tenemos el país más pobre del hemisferio de frontera. Es una vulnerabilidad más para nosotros. El día que sucede un desastre, Dios no lo quiera, todo tiene que llegar por aire o por mar. Y las primeras 36, 24, 48 horas que nosotros pudiéramos tener, tenemos nosotros con nuestra capacidad nacional Así es. arrancarnos Resolver. nosotros mismos, resolver Y, nuestro problema. pero tener
esa capacidad vista desde la perspectiva de integralidad, no vista nada más que de salir a responder. A romper piedra, pero que tiene que venir de la comunidad. O sea, porque aquí, y ese es un tema que ya sí debe de asumirse, que la primera respuesta la da la comunidad, y eso Sin duda. eso está estudiado, analizado. Entonces, hacia ahí todo país debe de decir, y no, aquí el desastre no tiene frontera, el fenómeno va a llegar a cualquier sitio. Le ha dado a cualquier potencia, le ha dado y le ha dado. Y le ha dado fuerte. Le ha dado fuerte. Entonces, pero esa primera respuesta tiene que estar organizada desde la preparación, y como usted dice, o sea, esa preparación no es que salimos, va más allá de la salida, va más allá de que desde un evento pequeño hasta un evento global, un evento, y lo vimos con Turquía. O sea, mira, papá, ¿cómo tú metes una gente de la otra región a esa región del mundo que nunca han trabajado en temperatura bajo cero? Es un problema que tú estás haciendo. No es que tú le estás generando a esa gente un problema de salud, un problema y para ti como país también, como responsable de esa gente también. Claro. Entonces, no sé, porque nosotros hemos participado en muchísimas reuniones internacionales. La respuesta va a seguir siempre, y por acuerdos bilaterales, por cualquiera, pero el profesional del tema, que es el responsable de ese tema, pero que por eso hablamos del tema de las academias, de las universidades, involucrados en estos temas. Esto, ya hoy en día, el 2024, no es para andar, yo no voy a decir loqueando, ni el turista de desastre, que yo me inventé un nuevo término también, del mochilero de emergencia, que es como ese mochilero que sale a andar por el mundo, ya, el que espera ese evento, que hoy en día sabemos de grupos famosos que se prestan para ese tema de trabajo. Y cambiando, y no cambiando, sino manteniendo el mismo tema. ¿Por qué es que estamos hablando de riesgo urbano? Aunque hemos hablado de ese tema, pero ya eso hoy en día debe estar en la agenda. Sí, el riesgo urbano es un tema que hace rato se ha venido trabajando, porque no podemos, es decir, a ver, nosotros tenemos que estar claros en que hay una interdependencia entre lo rural y lo urbano, pero en lo urbano es donde está lo político, es donde está lo académico, donde están las tomas de decisiones, y donde de alguna manera a la hora de cualquier problema se nos presentan las mayores complejidades. Por lo tanto, el riesgo que tendríamos que valorar y asumir está basado en el entorno urbano. Pero ¿cómo se llama? No se te olvide que esa interdependencia entre lo rural y lo urbano tiene además unos factores que no consideramos nunca. Por ejemplo, ¿de dónde viene el agua? A lo urbano. ¿De dónde vienen los alimentos? A lo urbano. ¿De dónde viene el problema, digamos, el generación de oxígeno en este proceso de contaminaciones y de quema y de todo? ¿De dónde viene? Es decir, es de lo rural, que nos permite a nosotros convivir o vivir. Igual, para lo rural, ¿dónde está los estudios avanzados? ¿Dónde está la salud avanzada? ¿Dónde está la tramitología, la papelería, todo lo que es burocrático? ¿Dónde está ese elemento que permite que haya producción en lo rural, que haya una adecuada visión de lo que debe ser el tema ambiental, para que no sea corrompido, para que se hagan obras sostenibles que no sean agresivas con el ambiente en lo urbano? Entonces, de allí el concepto urbano es fundamental incorporarlo dentro de la ciudad. Porque adicionalmente, y tú lo decías al principio, y me gusta mucho que lo digas, que es que la ciudad habla, pero habla por lo rural y habla por lo urbano.
Claro, Y claro. entonces ese concepto urbano es el que rige, en todo caso, qué vamos a hacer para poder garantizar la preparación del territorio. Y cuando hablamos del territorio, estamos hablando del conjunto, estamos hablando de la gente, lo construido, lo funcional, las dependencias, estamos hablando de todo ese tema. Y por ahí es que se comienza a hablar del tema urbano. Por otro lado, en el tema urbano, y lo hemos vivido últimamente de forma muy drástica, la parte de interfaces entre lo urbano, lo industrial, lo forestal, lo residencial. Es decir, estamos creando unos monstruos que están vinculados básicamente al concepto de urbanismo. Es decir, las ciudades no crecen hacia la planificación, sino hacia donde los constructores quieren que crezca, hacia donde los constructores consiguen terreno barato que pueden desarrollar. Tú puedes planificar territorialmente una cosa, pero los constructores y los inversores son los que dicen hacia dónde va la ciudad. Por esa razón es que tenemos que hablar del urbano y no tan solo como visión integral. Y ahora le hemos entrado también a los eventos extremos. O sea, esa combinación de ese riesgo urbano con estos eventos extremos, lo acabamos de ver en Brasil, las inundaciones de Brasil, Dubái, las inundaciones en Dubái. En Dominicana hemos tenido en los últimos 2 años, en los meses de noviembre específicamente, hemos tenido eventos extremos que nos han generado en la ciudad inundaciones extremadamente y que han causado su caos, dándole un impacto a la economía grandísimo. Tuvimos la caída de un puente de aquí, de un paso que en la principal vía, que duró meses, y eso la gente no lo ve, que ese entaponamiento se convierte en combustible. El combustible es un tema de gasto que le aumentó. Entonces, es un tema que yo creo que el riesgo urbano, la ciudad está hablando, y eso está claro. A las 10 de la noche hay un formato de ciudad, en la mañana hay otro. Las universidades ya están a toda hora a máximas capacidades. Entonces, ¿cómo cambia el tránsito de una ciudad de una hora a otra hora? Es decir, lo urbano es lo que está dirigiendo el tema de la economía, el tema de la sociedad, el tema de la industria y de la producción. En cualquier caso, tú no vas a encontrar sino que a dónde llegan a los grandes mercados, a dónde llega lo que produce en el campo, llega a los mercados de las grandes ciudades, no se queda en el campo. Entonces, el tema que si tú no cuidas ese vínculo que existe y lo conviertes como una visión de gestión integral, de gestión holística, pues sencillamente en algún momento tu país se va a ver afectado económica, funcional y socialmente.